Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante y que, estoy segura, a muchos de ustedes también les resonará. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero desde una perspectiva un poco diferente. No vamos a centrarnos en sus últimos proyectos, ni en sus romances, sino que vamos a explorar una faceta mucho más profunda, su posible crisis de identidad, o mejor dicho, la percepción que tenemos nosotros como espectadores de una posible crisis de identidad a través de su imagen pública y sus decisiones profesionales. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y reflexiones sobre temas que me apasionan, y tenerlos aquí semana tras semana significa mucho para mí. Entonces, Demet Özdemir. Probablemente la conozcan por sus papeles en telenovelas turcas exitosas como Erkenci Kuş o Doğduğun Ev Kaderindir. Es una figura omnipresente en las redes sociales, con millones de seguidores que admiran su belleza, su talento y su estilo de vida. Pero detrás de esa fachada glamurosa, podemos detectar señales de una posible lucha interna, de una búsqueda constante por definirse a sí misma, tanto como actriz como persona. Quiero aclarar desde el principio que esto es puramente especulativo, basado en observaciones de su trayectoria profesional y sus apariciones públicas. No conozco a Demet personalmente y no pretendo saber lo que pasa por su cabeza. Sin embargo, como espectadores, tenemos derecho a analizar y a interpretar lo que vemos, siempre con respeto y sensibilidad. Una de las cosas que me llama la atención es la variedad de papeles que ha interpretado. Desde la comedia romántica, donde la vimos brillar como Sanem en Erkenci Kuş, hasta el drama más intenso en Doğduğun Ev Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una mujer dividida entre dos mundos. Esta diversidad en principio podría verse como una fortaleza, como la capacidad de una actriz de transformarse y de asumir diferentes retos. Pero también podría interpretarse como una búsqueda por encontrar su nicho, por definir qué tipo de actriz quiere ser. En el mundo del entretenimiento, a menudo se espera que los actores se encasillen en un determinado tipo de personaje. Si eres bueno en la comedia, te ofrecen más papeles de comedia. Si eres bueno en el drama, te ofrecen más papeles de drama. Esto puede ser cómodo y rentable, pero también puede ser limitante para un actor que busca explorar diferentes facetas de su talento. Tal vez Demet Özdemir esté precisamente en esa encrucijada. Tal vez sienta la necesidad de romper con las expectativas, de demostrar que es capaz de mucho más que lo que el público espera de ella. Y esta búsqueda, esta necesidad de reinventarse, podría interpretarse como una señal de crisis de identidad, en el sentido de que aún está explorando quién es ella como actriz y qué tipo de historias quiere contar. Otro aspecto que me parece interesante es su presencia en las redes sociales. Demet es muy activa en Instagram, donde comparte fotos de su vida personal, de sus viajes, de sus sesiones de fotos, de sus colaboraciones con marcas. Su cuenta es un escaparate de glamour y de éxito. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen cuidadosamente construida? Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos conectar directamente con sus fans, mostrar su lado más humano y construir una imagen más auténtica. Por otro lado, también pueden ser una fuente de presión, de ansiedad y de comparación. Es fácil caer en la trampa de mostrar solo lo mejor de uno mismo, de crear una versión idealizada de la realidad. Tal vez Demet Özdemir, como muchas otras celebridades, se sienta presionada a mantener una imagen perfecta en las redes sociales. Tal vez sienta la necesidad de complacer a sus fans, de mostrarles lo que creen que quieren ver. Y esta presión, esta necesidad de conformarse a las expectativas, podría contribuir a una sensación de desconexión con su verdadero yo, a una sensación de crisis de identidad. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo. Los actores están constantemente bajo presión para mantenerse relevantes, para conseguir nuevos papeles, para seguir siendo populares. Esta presión puede llevarlos a tomar decisiones que no siempre son las más auténticas, decisiones basadas en la estrategia y en la imagen, en lugar de en la pasión y en la integridad. Tal vez Demet Özdemir se haya sentido obligada a aceptar ciertos papeles o a participar en ciertos proyectos por razones estratégicas, en lugar de por un verdadero interés artístico. Tal vez haya sentido que tiene que sacrificar su propia visión y sus propios valores para tener éxito en la industria.
Y esta sensación de comprometer su autenticidad podría contribuir a una sensación de crisis de identidad. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tengo ninguna prueba concreta de que Demet Özdemir esté pasando por una crisis de identidad. Pero creo que es interesante reflexionar sobre cómo la fama, la presión social y las expectativas del público pueden afectar la percepción que una persona tiene de sí misma. En definitiva, la búsqueda de la identidad es un proceso continuo que todos experimentamos a lo largo de la vida. No es algo estático, sino algo que evoluciona y se transforma con el tiempo. Tal vez Demet Özdemir esté simplemente en una etapa de transición, explorando diferentes caminos y descubriendo quién es ella en realidad. Y eso, en lugar de ser una crisis, podría ser una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para aprender, para reinventarse y para convertirse en una versión aún más auténtica y poderosa de sí misma. Así que, lejos de juzgarla o de criticarla, creo que deberíamos apoyarla en su búsqueda y celebrar su valentía al desafiar las expectativas y al seguir su propio camino. Bueno, hasta aquí mis reflexiones sobre Demet Özdemir y su posible crisis de identidad. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, basada en mis observaciones y en mi interpretación de su imagen pública. No pretendo tener la verdad absoluta ni juzgar a nadie. Simplemente quería compartir con ustedes mis pensamientos sobre un tema que me parece fascinante. Para resumir un poco, hemos hablado de cómo la variedad de roles que ha interpretado Demet podría interpretarse como una búsqueda de identidad, la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales, y cómo la industria del entretenimiento a veces obliga a comprometer la autenticidad. Vimos que en lugar de una crisis, esto podría ser una oportunidad de crecimiento personal. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está pasando por una crisis de identidad? ¿O creen que simplemente está explorando diferentes facetas de su talento? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. *** ampliación del tema 1600 palabras, ***. Profundizando en esta idea de la crisis de identidad percibida en Demet Özdemir, creo que es crucial analizar con mayor detenimiento los factores que podrían estar contribuyendo a esta percepción, tanto desde dentro de la industria como desde la perspectiva del público. *** La doble moral de la versatilidad ***. Ya mencioné la diversidad de roles que ha interpretado. Si bien la versatilidad es generalmente elogiada en el mundo de la actuación, también puede generar confusión en el público. Nos hemos acostumbrado a encasillar a los actores y actrices en determinados arquetipos. Cuando un actor, digamos, se hace famoso por interpretar a un héroe de acción, el público espera, en gran medida, que siga interpretando roles similares. Cuando un actor rompe con esa expectativa, a veces se le critica por venderse o por perder su camino. En el caso de Demet, su paso de la comedia romántica ligera en Erkencikus a un drama mucho más serio y profundo en Doğdu Unep Kaderindir fue sin duda un movimiento audaz. Y aunque muchos de sus fans aplaudieron su capacidad de transformación, otros pudieron haber sentido que se alejaba de lo que inicialmente les atrajo de ella. Esta discrepancia en la recepción del público podría haber contribuido a una sensación de incertidumbre en Demet, una pregunta constante sobre qué tipo de roles debería priorizar para complacer a su audiencia y al mismo tiempo, desafiarse a sí misma como actriz. Además, la industria del entretenimiento a menudo recompensa la especialización. Los directores de casting tienden a buscar actores con un historial probado en un género específico. Si eres conocido como un actor de comedia, es más probable que te ofrezcan papeles en comedias. Esta dinámica puede hacer que sea difícil para los actores que buscan explorar diferentes géneros, ya que tienen que luchar contra las expectativas establecidas y demostrar que son capaces de asumir roles fuera de su zona de confort. Demet, al tratar de abarcar diferentes estilos y géneros, quizás ha tenido que enfrentarse a esta misma lucha, sintiendo la presión de demostrar constantemente su valía en cada nuevo papel. *** El escaparate de las redes sociales y la autenticidad performativa ***. Expandiendo la discusión sobre las redes sociales, es fundamental reconocer que la presencia en línea de una celebridad es, en gran medida, una construcción. Las fotos cuidadosamente seleccionadas, los
Trozos perfectos y las actualizaciones de estado ingeniosamente redactadas rara vez representan la realidad completa de la vida de una persona. Las celebridades como Demet a menudo sienten la presión de presentar una imagen idealizada de sí mismas en las redes sociales para mantener su base de fans y atraer nuevas oportunidades. Esta autenticidad performativa, como la llamaría Erving Goffman, implica interpretar un papel de uno mismo para una audiencia en línea. Las celebridades deben equilibrar el deseo de ser auténticas con la necesidad de proteger su privacidad y mantener una imagen pública favorable. Este acto de equilibrio constante puede ser agotador y generar una sensación de desconexión entre su yo real y su persona en línea. Además, las redes sociales pueden ser una fuente constante de comparación y autocrítica. Demet, como muchas otras celebridades, está constantemente expuesta a comentarios, críticas e incluso acoso en línea. Esta exposición constante puede afectar su autoestima y su confianza en sí misma, llevándola a cuestionar sus propias decisiones y a dudar de su valía como actriz y como persona. Pensemos en la presión estética. La sociedad impone cánones de belleza casi inalcanzables y las actrices, especialmente, están bajo el microscopio. Cada foto que publican, cada aparición pública, es analizada y criticada. Mantener esa imagen perfecta es extenuante y es comprensible que pueda generar ansiedad y una lucha interna con la propia imagen. ***, la industria del entretenimiento, un campo de minas emocional ***. La industria del entretenimiento es conocida por su competitividad despiadada y su inestabilidad inherente. Los actores están constantemente luchando por conseguir trabajos, por mantenerse relevantes y por evitar caer en el olvido. Esta presión constante puede afectar su salud mental y emocional, llevándolos a experimentar ansiedad, depresión y burnout. Además, los actores a menudo tienen que lidiar con el rechazo y la crítica constante. Son juzgados por su apariencia, por su talento y por sus decisiones profesionales. Este escrutinio implacable puede ser extremadamente doloroso y puede llevarlos a dudar de sus propias habilidades y a cuestionar su vocación. En el caso de Demet, su éxito temprano en Erkencikus pudo haber creado una presión adicional para mantener ese nivel de éxito. La expectativa de superar ese logro, de encontrar un papel aún más icónico, podría haber generado ansiedad y una sensación de incertidumbre sobre su futuro profesional. Además, es importante recordar que los actores son seres humanos complejos con sus propias luchas personales. Pueden estar lidiando con problemas de salud, problemas familiares o problemas de relación. Estos desafíos personales pueden afectar su trabajo y su capacidad para mantener una imagen pública positiva. Quizás Demet ha experimentado desilusiones tras bastidores, proyectos que no salieron adelante, críticas duras que la afectaron profundamente, o incluso la sensación de no tener control sobre su propia carrera. Estas experiencias pueden acumularse y erosionar la confianza y la claridad sobre el propio camino. ***, más allá de la crisis, transición y autodescubrimiento ***. Si bien he estado argumentando que la percepción de una crisis de identidad en Demet Özdemir podría estar justificada, también es importante reconocer que este periodo de transición podría ser una oportunidad para el crecimiento y el autodescubrimiento. Explorar diferentes roles, desafiar las expectativas y reinventarse a sí misma son signos de una actriz que está dispuesta a arriesgarse y a crecer. En lugar de verlo como una señal de confusión o incertidumbre, podríamos interpretarlo como una búsqueda de autenticidad y una determinación de encontrar su propia voz en la industria del entretenimiento. Además, el hecho de que Demet sea consciente de su imagen pública y de cómo la perciben los demás sugiere que está en un proceso de autorreflexión y autoconciencia. Esta conciencia de sí misma es fundamental para el crecimiento personal y profesional. En última instancia, la crisis de identidad percibida en Demet Özdemir podría ser simplemente una etapa de transición en su viaje como actriz y como persona. Es un momento de exploración, de experimentación y de autodescubrimiento. En lugar de juzgarla o de criticarla, deberíamos apoyarla en su búsqueda y celebrar su valentía al desafiar las expectativas y al seguir su propio camino. Y quizás al final de este proceso emergerá una Demet aún más fuerte, auténtica y realizada. Conclusión. En resumen, la percepción de una posible crisis de identidad en Demet Özdemir es un tema complejo que requiere una reflexión profunda sobre la presión que enfrentan las celebridades en la industria del entretenimiento y en el mundo digital. Si bien no podemos saber con certeza lo que está pasando por su mente, podemos analizar su trayectoria profesional, su presencia en redes sociales y las expectativas
y vas del público para comprender mejor las posibles fuentes de esta percepción. En lugar de juzgarla, debemos apoyar su búsqueda de autenticidad y celebrar su valentía al desafiar las expectativas y al seguir su propio camino. Y recuerden, todo esto es solo mi opinión personal. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está pasando por una crisis de identidad? ¿O creen que simplemente está explorando diferentes facetas de su talento? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.